Es un gusto, hermanos y amigos, de estar nuevamente con ustedes para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lleva por título Un pastor para su iglesia. A medida que crece el conocimiento en la iglesia, debe haber más pastores comprometidos. A medida que la vida se vuelve más compleja, los dirigentes de las iglesias asumen el papel de administradores. Pero pregunto, ¿dónde están los pastores, los que pusieron su amor para cuidar a las ovejas? La palabra de Dios es clara al mencionar que el mundo es peligroso y que la gente es como ovejas que se pierden fácilmente. Hoy en día las iglesias contratan a hombres pagándoles un salario para que sean los pastores. Pero en realidad, la labor que realizan es la de administradores de la iglesia. Pregunto, ¿dónde hay que encontrar pastores comprometidos para Dios y para su iglesia? Lo ideal sería que los pastores salgan de la misma congregación y que su decisión sea de corazón, pues Dios desarrolla el corazón de él y lo pone en la iglesia como siervo. Y con el paso del tiempo, el Espíritu de Dios, mediante pruebas de la vida, empieza a amar a los hermanos y los cuida. Ahora bien, los jóvenes que sienten el deseo por aprender y crecer para llegar a ser también pastores, deben considerar su corazón y su ministerio. La invitación del Señor Jesús es como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29, que nos dice: Venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué privilegio es tomar su yugo y aprender del Señor, que es nuestro buen pastor. El apóstol Juan menciona las palabras del Señor Jesús referentes al buen pastor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. El Señor Jesús dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto quiere decir que debe haber una gran disposición para hacerlo, ya que lo contrario sería de un mal pastor, donde refiere a la de un pastor cuyo interés es su beneficio propio. Pero cuando un pastor que fue contratado y después despedido, ¿cuál sería su reacción? Tal vez sería de enojo por haber perdido su salario. O tal vez su actitud fue la de un pastor asalariado por la congregación y su motivación fue incorrecta.
Por eso es que un buen pastor tiene una motivación correcta de hacer la voluntad de Dios y de sacrificarse por el bienestar de la iglesia, ya que la obra que realiza un pastor a veces no es reconocida por la iglesia. Pero el Señor Jesús escudriña el corazón de su siervo conforme va transcurriendo el tiempo. En la epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21, nos dice: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. El Señor Jesús se complace en obrar a través de sus pastores para cumplir su voluntad en ellos, y que su fortaleza se perfeccione en su debilidad. Y al transcurrir el tiempo en el Señor, acerca de sus debilidades y ver cómo bendice sus tareas, les recuerda de seguir alabando a Dios por sus maravillosas obras. El apóstol Pedro hace referencia al príncipe de los pastores en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que nos dice: y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Refiere a un día venidero, cuando el príncipe de los pastores, el mismo Señor Jesucristo, recompense a sus siervos, ya que una de las características de trabajo de los pastores está descrita por Pedro en el versículo. No debemos enseñorearnos ni por el poder ni por la autoridad sobre la iglesia, como lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 8, que dice: porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Así que todos aquellos que debamos pastorear en la iglesia de Dios, debemos cuidarnos de la ambición y del poder. El Señor Jesús advirtió en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 25 y 26, cuando dijo: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Debemos trabajar bajo la autoridad del príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, y no de otra manera. La obra de un pastor debe ser un modo de vida que viene desde lo más profundo de su corazón, ya que es una respuesta de amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 16, el Señor dijo a Pedro: ¿me amas? Respóndele: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Ya que deberán ser muchos años de trabajo, esfuerzo y situaciones de pruebas para asegurarnos que estamos buscando la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Me despido de ustedes y les doy las gracias por estar hasta aquí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Paz a vosotros.